Arcos. Lo prometido es deudo, Cristian Arcos. Teníamos concurso, lo estuvimos promocionando durante toda la semana. Era cosa de entrar a adn.cl y además era un concurso dedicado a nuestros auditores de la región del Biobío. Claro que sí, eran 10 entradas para esta vuelta, para la revuelta de los tres, precisamente en el Esterroa de Concepción, para esta jornada del día 6 de abril. Mañana, de hecho, vamos a tener al Nico Medina ahí contándonos todos los detalles desde tempranito, la apertura. El Nico ya está en el estadio ya. No me extraña. Está buscando su cintillo ya, de hecho. Sí. Así es que muchas gracias a todos y todas quienes participaron a través de adn.cl. Las entradas son dobles, por supuesto, no lo vamos a mandar de a uno que vaya a ver hecho. Tampoco es tan malo, pero sí, son pero son dobles. Si usted quiere quedarse con las dos entradas y ocupar una, es cosa suya. Sí. Regalar la otra como guste. Pero vamos con nuestros ganadores y ganadoras. Luis Alejandro Zapata Tolosa de Concepción. Paulina Zúñiga Chambras de Concepción. Valery Césped Bustos de Hualpén. Felicitaciones a Talcahuano, Carola Letelier Jareño. También ganó Victoria Gatica Valdebenito de Concepción. Y también en Talcahuano, Luis Bustamante Silva. El penquista Manolo Castillo Garcés se lleva entradas dobles. Óscar Osben Moscoso. Osben será como un familiar del gato, ¿no? Que el gato era de allá. Sí. Óscar Osben Moscoso de Tomé. Desde San Pedro de la Paz, qué lindo lugar además. Sí. Felicitamos a Carlos Valenzuela Hernández. Y San Pedro de la Paz también, último ganador doble, Pablo Ríos Venegas. Ya, tienen que venir a Santiago a buscar la entrada y devolverse con... Antes de las 2. Antes de las 2:30, si no nos quedamos nosotros con la entrada. No, se las vamos a hacer llegar directamente, así es que atentos con el contacto de la producción, por supuesto que... Las 8 entradas dobles se las vamos a hacer... No, son 10 entradas dobles. Se las vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes para que puedan disfrutar del concierto de los tres mañana en el Esterroa Rebolledo, el primero de los conciertos de esta revuelta que va a tener revolucionado distintos lugares. A fin de mes aquí en Santiago, también van a estar en Antofagasta y en Puerto Montt. Muchas gracias a todos y todas por participar. Sandra Ceballos y Cristian Arcos tienen mucho más para compartir. Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile. El 27 y 28, Pali, van a estar en Santiago. Pero después como el 30, sí, tienen varias fechas. Así que es cosa de buscar la agenda. Sí, pues que vamos a estar con teatro este fin de mes también. Sí. Mire, joven, viene a arreglarle el micrófono para que la Pali se escuche mejor. Ustedes ya escucharon esa dulce voz. Ya la escucharon, que nosotros la escuchamos ayer fuerte y claro en el estreno de Moscas sobre el mármol en el Teatro Municipal de Las Condes, un clásico de la dramaturgia nacional que, si bien se estrenó en Alemania, ha tenido montajes aquí en nuestro país y ahora vuelve con una propuesta que es bien remecedora, la verdad, y de la que queremos conversar. Pali, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Sandra, hola Paulina, Cristian, qué gusto, muchas gracias. Oye, yo lo primero que me pregunté a partir de esto es si alguna vez me había sentido una mosca. ¿Y? ¿Tú te has sentido una mosca? Pero tanta, casi a diario. Sobre el mármol, ¿no? Porque el mármol limpio, blanco, prístino para poder escribir o hacer obras de arte, y uno es la mosca, efectivamente, como dice este texto. Viene llegando la Antonia Santa María también. ¿Cómo estás, Canto? Hola. Ay, ubíquese con calma, tranquilidad. Esto es transparencia absoluta. Esto es una conversa muy relajada. Muchas emociones. Pali, ¿tú alguna vez te has sentido mosca? No, fíjate. ¿No? No, nunca he tenido esa sensación de... supongo que quiere decir si uno ha sido humillada. O de embarrarla mucho, de ser como sentirse una basura, como de mandarse una muy grande. No, humillada sí, pero no sé si me he sentido mosca. No, imagínate en esta profesión la humillación, como dice la Delfina Guzmán, tengo la guata hecho un callo de arrastrarme. Bueno, la Pali es Amalia, es la madre de Julián, que es interpretada por Jorge Recheta.
uno de los protagonistas. Vamos a spoilear, pero un poquito. Un poquito, No, Teresa, que es una obra es la clásica esposa. igual. Claro, pues deben más o menos conocerlo, ¿no? Gente que la conozca, ¿no? Un hombre que va al campo, a su casa de campo, a organizar una fiesta donde invita a un amigo al que no ve hace 10 años. Una fiesta bien particular, así como típica de los ricachones de la época, estamos hablando de hace muchos años, que pretenden cazar a un fantasma, pero tiene que ver con esta figura también literaria de los fantasmas propios, ¿no? Y que aborda el tema del amor obsesivo de una madre, de el amor no correspondido, de la búsqueda efectiva del amor, de las creencias, de la religiosidad, del vacío, de las no creencias. Bueno, son muchos los tópicos. ¿Entendiste todo, Sandra Ceballos? Ah, muchas gracias. Estaba muy aplicada yo en la Oye, obra la ayer. cabra, estudiosa. Presencia de la fe inteligente. o ausencia de la misma. Exacto. De hecho, Exacto. hasta me acordé de un También entendió meme, todo. por ahí que apareció en algún momento que decía, tanta gente que está enamorada y no está junta y tanta gente que está junta y no está enamorada. Y dije yo, Está buena. Sí, porque sufrimos mucho porque además después me puse a hablar con gente así como, oye, ¿qué le pareció la obra? Así como la sintieron. Porque además revisitarla en esta época es distinto, po. Sí, Sí, po. ¿Cómo fue para ustedes? placentero. Sobre todo. Sí, ha sido un proceso muy rico, la verdad. Un texto que hemos disfrutado mucho de como ir habitando, como se dice. Y sentimos que vale la pena hoy en día, bueno, siempre creo que vale la pena revisitar textos de otras épocas, ¿no? Por una cosa ya como de, por lo menos para mi gusto es importante que en la cartelera teatral existan también este tipo de montajes. Pero en particular con los temas de la obra me parece que ha sido muy rico como o fuerte ver cómo la sociedad chilena sigue, o sea, han pasado, bueno, la obra se escribió el 58 y ocurre en esa época, fines de los 50, ¿no? Y ver cómo 2024 y siguen ocurriendo esas mismas... Chile sigue siendo así de torcido, ¿no? De enredado. La sociedad más conservadora también sigue atrapada en el deber ser y en, como dices, como tu meme, ¿no? Sí, exactamente. Resumen, tu meme está súper bueno. Para ti, Paula, esto de Sí. que decían, Antonio, de temas que están ahí todavía, que uno cree que se han ido adaptando, y claro, hay cosas que han cambiado, pero hay temas que están ahí latiendo. Sí, creo que la obra toca el sinsentido de manera muy elegante, creo yo, y este sinsentido de que los seres humanos venimos a ensuciar esta maravilla que es el planeta, ¿no? Mosca sobre el mármol, la metáfora es esa, y creo que lo ensuciamos con todas nuestras creencias obtusas o nuestros deseos no satisfechos o nuestras obsesiones apasionadas y que hacen que no avancemos, estamos en el mismo lugar a rato. Eso por un lado, y por otro lado justamente el frenesí que provoca esto de que las personas están juntas y no se aman, y los que están separados se aman, ¿no? Alguien me dijo ayer que eso hoy día ya no pasaba. Y yo quedé ¿Dónde no helada. pasa? ¿En qué planeta? ¿Ni siquiera en qué país? ¿En qué planeta? No quiero confesar quién lo dijo porque Ya, tírate el nombre, ya. No vamos a funar. No, sí, lo funé Arroba, personalmente. Obvio. Directamente, pero dije, pero qué increíble. Conozco gente que lo ha tomado muy a pecho, y no solo de ambientes conservadores, ¿no? Sino que de gente progre que permanece, y que a veces puede ser muy interesante también la postura, ¿no? Yo establecí un compromiso previo. Y es muy interesante eso también, ¿no? Que el compromiso hoy día, que nos parece un poco más líquida toda
lo que son las relaciones. El mundo afectivo es tan cambiante como cambiar de champú a ratos, ¿no? Como, y bueno, si es más tiempo, como cambiarse de casa o de auto, ¿no? Tiene esa frecuencia. Entonces, es interesante el lugar en donde pone al espectador en cuanto a las preguntas que tiene que hacerse, ¿no? ¿Qué es lo que es el compromiso? ¿A quién amo realmente? ¿Amo realmente? Y si el amor se sostiene cuando incluso no te veo. 10 años es harto tiempo para no ver a alguien y seguir pensando en alguien, ¿no? Entonces, es muy interesante, creo, la propuesta y sobre la relación de los distintos amores, ¿no? La competencia ahí de la suegra con la nuera me parece a mí fantástico. Bueno, eso porque eso fue caricatura muchas veces. Es una en nuestro caricatura, país, ¿cierto? claro. Sí, bueno, eso está escrita también en una época bien machista y nosotros que también quisimos dejarla en ese lugar. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que como limpiar la cara de un escritor que escribió en su época, producto de su época y con una cultura que le permitió pensar como pensó y a pesar de eso pensó muchas cosas? Entonces, creo que es interesante también descubrir que eso fue una realidad, es una realidad y probablemente va a seguir siéndolo. ¿Cuánto nos cuesta a las mujeres ser sororas? Y eso es muy interesante y creo que hemos avanzado mucho, hemos aprendido mucho y para eso han estado los movimientos feministas, ¿no? Entonces, y creo que tiene sentido dejarlo tal cual, sí, ¿no? En esa caricatura. Sí. O sea, más se presta para la reflexión, porque de hecho yo ayer hablaba, un treintañero, por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? En un rato me sentí como incómodo con el tema de esta mamá tan obsesiva y el cabro tan mamón, me decía. Claro. Y yo le decía, pero ¿sabes qué? Lo más curioso es que esto todavía sigue pasando. No es que a lo mejor sea la generalidad, a lo mejor, claro, a las nuevas generaciones nos resulta, ay, ella la joven, resulta así un poco como llamativo, pero sigue pasando, o sea, sigue habiendo mamás obsesivas, a lo mejor en lo formal, sigue habiendo relaciones. En lo formal ha cambiado, ¿me entiendes? Pero hay una formalidad que evidentemente ha cambiado porque la modernidad nos ha permitido tener otras máscaras, usar otras máscaras, pero probablemente esas dependencias todavía son bien reconocibles, creo yo. Absolutamente. Y mujeres que, como tu personaje, Antonia, sienten que tienen que hacer lo que les corresponde por su, entre comillas, etiqueta. Sí. Y soy tu mujer. Claro, y yo creo que además hay, por lo menos yo ahí defiendo, y con la Pali lo hemos hablado harto, defender el compromiso, el valor del compromiso, ¿no? Como no es solo una etiqueta por el que dirán, que yo creo que le debe pesar profundamente, y por eso no toma quizás como las riendas de hacer lo que le gustaría hacer, pero también hay un, como cuando está mi palabra, está yo... El valor que tenía la palabra, sí, antes. Y en ese sentido, ¿te acercas a este personaje de ese modo, de no juzgarlo, sino entenderlo? Es que yo creo que siempre hay que tratar de hacerlo, de no juzgarlo. Y sí, yo creo que ese fue el lugar. Obvio que al principio me dice, qué raro, ¿por qué se queda? ¿Por qué? Porque si lo veo desde mí, exacto, en esta época, desde mi historia, claro, ándate y sé feliz, pues, ¿para qué? Pero... vos dale. Claro, vos dale. Pero qué interesante. Claro, pero hay que acercarse a los personajes, Paulina, lo mismo, no hay que claro, acercarse al y entenderla también a ella, es entenderla a Teresa, que se llama el personaje la Antonia, es importante porque es una chica que se casó a los 19 años y que 3 años después se da cuenta que está enamorada de otro hombre, que se enamora de otro hombre, y tiempos después incluso entiende que a pesar de estar enamorada de otro hombre, se ha casado con otro. Está casada, tiene ya una decisión tomada, y es interesante lo que ella eleva como discurso, ¿no? Como que a pesar de que no decide por el amor le entregó a ella también la capacidad de reflexión que es súper interesante como ella lo establece.
Y creo que nuestro deber, justamente para responderte la pregunta, es no juzgar. O sea, probablemente Amalia, que mi personaje está entre el horror y lo cómico, está flotando entre esas dos lugares, pero yo tengo claro que lo que la movilizaba a ella es el amor, la culpa, el terror a la soledad, cosas que yo creo que todos hemos sentido tan tranquilamente todos los días, en cualquier momento, por cualquier razón. Entonces, es interesante lo que las personas deciden hacer con todas esas emociones que sienten y las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Eso es súper importante, el llevarnos a reflexionar, de hacerse cargo de las decisiones que uno toma. Sí. Algo que no hacemos mucho. O sea, yo creo que hoy día es mucho más volátil, claro, ¿no? Es más lábil la responsabilidad sobre las consecuencias, ¿no? Simplemente se ha perdido. O sea, acá supongo que él escribe la obra porque tiene la sensación de que se ha perdido en esa época, y hoy día nos parece más todavía, ¿no? Y intentamos cada cierto tiempo revolvernos como hicieron los tres y decir, nos encontramos otra vez, y yo espero que eso suceda para que nos conectemos. Es necesario conectarse, el sentido de hacer teatro. Es muy interesante además, la mirada de cada personaje, que está súper desarrollado en términos del rol, entre comillas, que cumplían en esa época, y que nos hace revisitar también qué rol estamos jugando nosotros o queremos nosotros en nuestras propias vidas, porque esta mamá es súper calculadora, se pasó, y manipuladora, y va sacando información de aquí, de allá. No, pero sí, yo lo sé todo, me encanta. Sí, lo sabe todo, absolutamente. Juega ajedrez, pero fantástico. Debe haber sido generala. ¿Sí? Absolutamente. No, pero como Milica habría estado increíble. Pero también la mirada social que tiene la obra, porque de hecho, de entradita, ponte tú, el personaje de Segundo, y quiero nombrar además a Felipe Cepeda, porque es un tremendo Nombremos actor. a todos nuestros compañeros. Sí. Enrique lo hace Nicolás Pavés también. Que hace un trabajo actor. precioso. Y Jorge Arrecheta, que habíamos dicho que era Julián. Álvaro Viguera está en la dirección. Ya ahí vamos a nombrar a todo el equipo. Pero Segundo, que es Felipe Cepeda, parte y me llamó mucho la atención, porque esta mirada social que digo, Jorge Arrecheta le dice, ya, pero no me digas patroncito, si eso ya no se usa, pero lo sigue tratando como que él fue el patrón de fondo. Claro, cambia la palabra, pero no. Exactamente. Pero es que no ha cambiado nada para él. Exacto. Es que eso es lo más interesante. La verdad es que no ha cambiado nada para él. O sea, que le diga señor o patrón, para él no significa nada, y tiene claro que no es llegar y saltar la valla, ¿no? Eso creo que es muy interesante a la época, que claro, han cambiado muchas cosas, pero no sé cuánto, ¿no? Porque viene alguien y se pone las manos en la cintura y dice, perdona, está sentada en mi patio, ¿no? Frente a un lago. Entonces, exacto. Y sí, pues. Salgan de mi playa. Salgan de mi playa, ¿no? Todo ese tipo de cosas que dicen, bueno, pero es que hoy día no sería así. Perdón, digo yo, ¿no sería así? No tienes que salir de mi playa cuando se me antoja a mí que salgas de mi playa, ¿no? A pesar de la ley que establece un metraje desde la última subida de marea hasta el límite de la casa. O sea, cualquiera está por sobre la ley. Es muy interesante. Y ese peón tiene claro de qué se trata. Como creo que mucha gente de esa clase, de clase alta, tiene claro de qué se trata, y los de clase baja que trabajan para ellos tienen claro de qué se trata. Claro, sí, porque Segundo sigue diciéndole patroncito, además. Que hay una cosa además como de propiedad, a propósito de esta mi playa. Pertenece. Claro, es como, no es solo trabajo para usted, sino que él sabe que su vida le pertenece a este patrón, y al revés también, y por lo tanto puede, ¿cómo se dice?, disponer de él
en todo sentido, ¿no? No solamente en su trabajo, sino que en lo valórico, en todo, en su vida privada. Y ahí hay una mirada bien ruda porque sigue habiendo mucho patrón de fondo y sigue habiendo mucho peón. Claro. Y es interesante a propósito de la propiedad, cuánto sentido de propiedad tienen con respecto a las otras personas, estos personajes, ¿no? Claro. Esto me pertenece, me traicionaron tú y él, que eran las personas que yo más quería. Mi personaje dice, claro. no, o sea, mi hijo le dice a mi personaje, me dice a mí, soy tuyo. Y ella le dice, siempre te he sentido mío, ¿no? Claro. Esa sensación de propiedad también de los padres con los hijos, ¿no? Pero a la vez le dice a la esposa, es que lo de mi madre no es amor, ella vive por mí. Sí, Es como- claro. Entonces es muy interesante porque hay una rebeldía que se está incubando, que pasa una década antes que estalle el flower power, los derechos de las mujeres en Estados Unidos, Martin Luther King, etcétera, ¿no? La llegada de la reforma agraria en Chile, todo eso, que yo me imagino que la reforma agraria llegó y a esa familia les quitaron el fondo de todas Claro. maneras, que no deben haber tenido plantado ni un perejil, ¿me entiendes? Y no hacían nada, y no le pagaban a nadie, me imagino yo. Entonces es interesante vista desde ese lugar, ¿no? ¿Y si esa mirada la trasladamos ahora, Antonia? Porque estaba pensando en esto de la pertenencia como emocional, ¿no? Como esta propiedad emocional, los chantajes emocionales y manipulaciones emocionales. Lo podemos ver en esta hora, pero en general en el día lo podemos ver también. Hay muchos de relaciones ahí que me imagino que intentan de una u otra manera, no sé, lo que decía la Sandra, generar ese germen de conversación posterior, ¿no? Claro, bueno, yo creo que finalmente la obra nos gusta, la quisimos montar, pero también es un pretexto, obviamente, para hablar de todos esos temas, ¿no? Como es una, para nosotros, una gran representación, como te decía antes, de la sociedad y de esos torcimientos. Entonces, como que creemos que es una forma de hablar. Obviamente no es solamente, uno puede decir, no, yo no tengo esa relación en particular, pero habla de otras cosas, como estamos hablando, ¿no? Del sentido de pertenencia, de los compromisos, de los valores, de ambas clases en conversación, ¿no? En cómo dialogan estas dos clases, y que obviamente se ha evolucionado hacia ciertas cosas, pero en esencia, claro, quizás hay cosas que uno dice, no, es de esa época, sí. Si la escaneada y Es todo. de esa época el Claro. que estén hablando así, de eso, pero la esencia dramáticamente es la misma. Oye, chiquillas, y a propósito de evolución, escuché la palabra y me acordé. ¿Ha evolucionado la cultura en nuestro país? Me acordé de esta disputa que ha habido en las últimas semanas y meses a propósito de si hay apoyo o no hay apoyo para la cultura, si tenemos espacio o no tenemos espacio, si los actores o las actrices lloran o no lloran, y se quejan o no se quejan por la itinerancia y el resto de cosas. ¿Cómo ven ustedes la situación? Porque yo personalmente, y voy a dar mi opinión, perdón, siempre he sentido que la cultura en este país es el último pelo en la cola. Cuando hay que recortar presupuesto, lo primero que le recortan es a la cultura, pero cuando hay que hacer algún tipo de evento social o de apoyo a alguien o mostrar la exportación de lo lindo que es el país, vamos. Claro. Sí, pues yo creo que ese otro problema dramático que arrastra este país, porque no le ha dado ese espacio a la cultura, y hablando de cultura, no solamente de la gente que hace teatro en nuestro caso, sino que en el amplio sentido de la palabra, ¿no? No hemos logrado entender, yo creo, como sociedad, lo importante, lo clave que es, que hace que seamos mejores personas, que tengamos mejores hijos, hijas, que estemos más conectados con nuestras emociones, con nuestros valores, que estemos más reflexivos. Y eso hace una mejor sociedad, sin duda. Y eso creo que no lo hemos entendido como país, y entramos en esta cosa como de si están lloriqueando, que me parece como no al lugar. Nadie está lloriqueando, no es que los actores estén pidiendo ser mantenidos por el Estado, como dicen algunos, no estamos hablando de eso, sin duda. Sí,
Yo quisiera ponerle un poco de sensatez a toda esta demanda, porque la verdad es que sí han habido grandes cambios. O sea, hasta el año 2000 no teníamos ni Consejo de la Cultura. Claro. Entonces, tuvimos consejo, tenemos ministerio, y eso ha significado grandes cambios en el país, en el país me refiero, y los nuevos teatros, los nuevos centros culturales que se construyeron durante la primera presidencia de Michelle Bachelet, creo que trajeron a la cultura, me refiero a la cultura en general, a los creadores y a los trabajadores culturales, una subida de categoría no menor, y eso nos ha permitido también producir más y mejor cosas, creo yo. Y también la cantidad de festivales, partiendo por Santiago a Mil, que establecieron un nexo con el público, con las audiencias, que creo yo hoy día es sólida, ¿no? El punto está en que no es suficiente, no porque el público no pueda tener acceso, que creo que tiene, y que comienza a poder ir a conciertos, ver espectáculos, ir a exposiciones, los pintores y los escritores pueden llegar a más gente, etcétera, y nosotros también. Pero no es ese el punto. Creo que hemos hecho un esfuerzo enorme, los unos y los otros, para que esto suceda, y creo que hay una buena y sana relación, honestamente, en estas dos cosas. Lo que no sucede es que la plata, ¿no?, todavía está en un solo lugar, y ese lugar es poco generoso, por decirlo de una manera amable, con respecto a entregar y relacionarse con el mundo cultural. Nos temen, me entiendo que por nuestras posiciones políticas, me imagino, y creen además que solo los vamos a atacar si es que se relacionan con nosotros. Ese círculo perverso, y nosotros también hemos establecido una relación con alguna o con de frentón desprecio hacia quienes tienen la plata. Ya no el Estado, estoy sacando, el Estado es otro problema que creo que hay que pensarla también, porque tiene que ver con las políticas culturales. Pero esa relación que la necesitamos, nos necesitamos los unos a los otros. O sea, nos necesitan ellos y nosotros necesitamos a ellos. Y necesitamos que esa relación se establezca de manera sana, y en eso tiene que intervenir el Estado y esas políticas culturales en donde entreguen una posibilidad de encuentro real y concreto, y que sea fluido entre el mundo empresarial y el mundo cultural. No ha sucedido, y los únicos que pueden intervenir y ser intermediarios en esto es el gobierno de turno. En este caso, este gobierno hizo una promesa, porque ¿para qué vamos a eludir la pregunta? Hizo una promesa y estamos esperando que se cumpla. La única que queremos que se cumpla, siento yo, es esa, porque el tema de los fondos concursables es inevitable. Nosotros no podemos no tener fondos concursables, porque es la manera que tenemos de producir teatro, y esos fondos ayudan, tal vez no a nosotros que podemos producir, tenemos capacidad de gestionar, ¿no? Porque la Antonia es una gran gestora cultural. Pero a lo mejor hay gente que no tiene los medios ni las redes, porque también es un tema de redes, ¿no? De producir, y el fondo cultural, el fondo concursable te permite crear sin tener redes, y entonces mostrar tu trabajo, y eso es un impulso y lo necesitamos. Eso creo yo que es algo indiscutible. Hay gente que dice que hay que eliminarlos. Yo creo que no. Yo creo que son necesarios, que necesitamos todos los palos del puente. Todos los palos del puente. Si me sacas alguno, esos hoyos producen accidentes graves, ¿me entiendes? Entonces, eso creo que es importante. Y hay pasos también que, por ejemplo, ahora el
el gobierno y el Ministerio de la Cultura actual dio un paso que es súper clave, que quizás no todos lo entendemos, pero en mi caso, al ser productora, lo entiendo y lo valoro mucho, que es la exención de IVA. Ah, claro. Eso o sea, yo lo he vivido concretamente, que inmediatamente es más fácil que otros teatros de otras regiones puedan comprar funciones, porque, o sea, tener el 19% menos, obviamente, es una forma... claro, entonces son cosas concretas que son pequeñas para otros ambientes, ¿no? Pero para nosotros es súper significativo. Que el borderó de una obra, de una temporada que se divide generalmente entre todos los actores, por lo tanto, tenéis que eso tenga el 19% menos es súper dramático, súper significativo. Entonces, no tenerlo ahora es bastante aliviante porque finalmente son los sueldos de la gente que trabaja en una obra de teatro, ¿no? Eso, como gesto, pero obviamente hay mucho por hacer. Y aún hay tiempo igual. Vamos que se puede. No es un tema de que los diputados o senadores estén con nosotros. Ellos lo están. Yo sé que hay mucha intención. Más bien, con respecto a ese IVA en concreto, es derogar. O sea, es un decreto presidencial, claro. ¿Me entendí? Que sería tan simple como, esto se acaba, claro. Se toma la decisión, y eso en relación también a las otras áreas culturales y artísticas. O sea, hemos demostrado el nivel, la categoría con que trabajamos, la seriedad con que trabajamos, la capacidad de llegar internacionalmente con nuestros productos artísticos, lo hemos demostrado con creces. Entonces ahora creo que toca con urgencia, y nuestro compromiso además con la sociedad, o sea, en todo ámbito, ¿no? Entonces creo que toca que se tomen decisiones importantes en beneficio del mundo cultural que produce, ¿no? Para los centros culturales también, para los teatros. O sea, ahí hay cosas que son tan fáciles de hacer y no se hacen. Porque además finalmente ese es un beneficio para todos y todas. Pues, las iniciativas públicas privadas pueden ser tan buenas y generar cosas tan bonitas. Nosotros aquí Círculo virtuoso. Creo que el ejemplo súper contundente que dio la Pali es Santiago Amil. Exacto. Donde hay un cruce de privados con una entidad, una gestión cultural potente. Y ahí, y como está instalado y es contundente, creo que no hay nadie, ni la gente que no va al teatro generalmente, en enero están queriendo ir. O sea, hay algo que se instaló. Y eso, sin duda, ayuda a un círculo virtuoso. Entonces, ¿por qué no más de eso? Exacto, queremos siempre más. Antonia, Pali, muchísimas gracias por estar aquí. Recordar que Moscas sobre el Mármol tiene funciones hasta el domingo 28 de abril en distintos horarios de jueves a domingo. Sí, de jueves a sábado es a las 7:30 y domingo a las 18:30. Mira tú, qué buen horario. Las entradas están en tmlascondes.cl, y también hay boletería presencial para aquel que le gusta tener un humano al otro lado. Claro. A la salida del Metro Golf. Sí. Tiene metro ahí mismo, también tiene estacionamiento. Claro. Y yo quiero pasar un dato también. A ver. Que tenemos un tremendo equipo artístico, Rodrigo Ruiz en escenografía e iluminación, Andrea Contreras en diseño de vestuario, Marcos Salazar en diseño sonoro, y tenemos a Niña Tormenta. A la Niña Tormenta, ¿verdad? Que compuso una música especial para la obra y que hoy se lanzó en Spotify el EP, el disco de Mosca sobre el Mármol. Está hermoso, lo venía escuchando ahora camino para acá. Así que lo pueden escuchar en Spotify. Y ha sido una hermosa colaboración. La canción? Ya, pero no los voy a spoilear más. Vayan a verla ahora. Yo quiero nombrar a Carla Casali, que es la encargada de mi peluca y los peinados que usamos. Fantástica. Carla, que es una maravillosa actriz, pero además tiene el talento en las manos, que hace maravillas con las pelucas, y me hizo 2 pelucas completamente alucinantes. Sí. Y el peinado de la Antonia, que se ve súper precioso. Sí. Gran Así trabajo. que gracias a todo ese equipo. Felicitaciones, chiquillas. Gracias. Gracias a ustedes. Los esperamos en el teatro. Nos vemos. Quédate con Sandra Ceballos y Cristian Arcos, aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile.